Si quiere buscar en el libro de Levíticos, el tercer libro de la Biblia, tercer libro del Pentateuco de Moisés, capítulo 17, es la obra del Espíritu profético en la iglesia. Gloria a Dios. Y con toda dignidad leemos la palabra inspirada de Dios en el capítulo 17 de Levítico. Y leemos a partir del versículo 10, que reza así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne, es decir, del ser humano, en la sangre está. Y yo, el Señor, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación, redención, salvación de la persona. Y dentro de este mismo pensamiento, esta misma verdad, de esta misma revelación, saltamos al último libro de la Biblia. Y allí en Apocalipsis 12, nosotros leemos a partir del versículo 10, entonces se oía una gran voz en el cielo, note que es en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, los creyentes, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Y ellos, los hermanos, los creyentes, le han vencido al acusador, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, por medio de la sangre del Cordero, con mayúscula, y de la palabra de testimonio de ellos, que confesaba la sangre, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque se habían entregado totalmente en las manos de Dios. Hasta aquí, hermanos, amén. Amén. Quiero decirle que la creación inteligente de Dios, escúcheme atentamente si quiere aprender algo básico, la creación inteligente de Dios, compuesta no solo por hombres y mujeres, que son muchos millones, ¿no?, sino también por millones de espíritus caídos, llamados ángeles caídos o demonios, y también por los ángeles fieles que han permanecido allí en la corte celestial sirviendo a Dios, que son también criaturas inteligentes, yo diría con uso de razón en un sentido. Los ángeles fieles del cielo, que deben ser millares de millares, los demonios invisibles que están alrededor de la tierra y que son millares también, millones, y también los hombres, millones y millones. Todos ellos constituyen la creación inteligente de Dios. Y dentro de esa creación inteligente, en todas esas esferas, angélica, demoníaca, humana, hay muchos pensamientos. Los ángeles piensan, no son autómatas. Los ángeles piensan, son obedientes, pero no como robots, sino como criaturas inteligentes. Y créame, y la Biblia lo revela claro, también los demonios que nos observan y que a veces entran en la gente y que causan grandes estragos, ellos también razonan mucho, piensan mucho, maquinan. Ni le hablo de la raza humana, ¿no? Acá hablamos de la historia del pensamiento. Hay enormes libros de estudio que solamente se ocupan de la historia del pensamiento. Y dentro de la historia del pensamiento, como son hermanos de raza, porque nosotros no conocemos los nombres de los demonios, ¿no? Y de algunos ángeles sabemos que uno se llama Miguel, otro se llama Gabriel, pero no sabemos mucho tampoco. Pero sí son familiares los nombres de muchos seres humanos como nosotros, que han pensado mucho y que a través de lo que piensan y de lo que argumentan han tenido una enorme influencia en el resto de la masa humana. Han ido moldeando mentes, han ido moldeando personalidades, ha habido como una herencia. Alguien dejó un pensamiento, el otro lo recogió, el otro lo desarrolló y lo sigue. Se han creado hasta verdaderos sistemas de pensamiento y sistemas de conducta humana por cosas que los hombres han pensado y han dicho. Es una cosa notable eso. No hay que pasarlo por alto. Y el pensamiento que está en el ser es algo también que se expresa en lenguaje, en idiomas, se desarrolla, se escribe, se predica, se enseña, y de esa manera se van formando los hombres, se forma la gente, se forma el carácter, viene a ser como una cultura para cada uno de nosotros, porque nadie puede negar de que todos los pensamientos que tenemos nosotros no son originales.
Algunos sí son propiamente nuestros, pero otros han sido recogidos continuamente. Por ejemplo, nuestra propia personalidad, como orientales, como uruguayos, en lo que se refiere a la historia, al acervo histórico del Uruguay, hay una influencia notable del pensamiento artiguista, que se llama. El que ha estudiado Artigas y ha estudiado sobre todo lo que se llama el ideario artiguista, donde Artigas expone sus mejores ideas en cuanto al gobierno, al Estado, a la ciudadanía, a la gente, etcétera, etcétera. Eso que se estudia en las escuelas, que se estudia en los centros de enseñanza del Uruguay, ha tenido una influencia muy grande en la formación de la personalidad de los uruguayos, aunque no se dan cuenta. Porque tenemos una característica, ¿no? El uruguayo tiene una característica como el argentino y el brasilero la tienen. Pero todo eso es formado a través de pensamientos que se expresan, y los pensamientos dan su opinión, dan su parecer, dan su interpretación, dan su juicio sobre tal y cual cosa. Y así se va formando la gente. Un niño debuta en primer año de primaria y ya se le empieza a enseñar a leer. Va estudiando textos muy elementales. Después, a medida que avanza en la escuela, leerá otros textos. Y cuando llega al liceo ya va a estudiar biología, va a estudiar filosofía, literatura universal y una cantidad de cosas. Va creciendo, pero todo lo que ese niño y ese adolescente del liceo van estudiando, ¿qué es eso? Ellos van recogiendo los razonamientos, las conclusiones y los pensamientos de fulano, de mengano, de sultano. Y eso va a ir formando también el mundo de sus propios pensamientos, va a ir formando su propia personalidad. De tal manera que si llega, por ejemplo, un día a ser un brillante abogado, y he conocido brillantes abogados y a veces he observado sus defensas, y en la argumentación de la defensa de un brillante abogado se citan, por regla general, los puntos de vista o las tesis de tales doctores, de tales abogados en jurisprudencia, el que fue francés, el que fue inglés, el que fue americano, y así dijo el doctor fulano sobre este caso, así, y se forma toda una argumentación en la defensa para ganar una causa, y a veces el juez escucha esas argumentaciones basadas no en lo que pensó este defensor, sino en lo que el defensor cita de otros que han sido famosos por sus pensamientos. Y de repente el juez baja el martillo y define una situación por causa de los pensamientos de aquel y del otro, del otro, del otro. ¿Vio? Se forman criterios y los criterios determinan situaciones y hasta dictan sentencias. Es una cosa tremenda, ¿no? No nos damos cuenta, pero ocurre eso. Pero a veces, haciendo un análisis en Dios, y aquí estoy viniendo al punto, haciendo un análisis en Dios, respetando los pensamientos de grandes hombres, que no todos hicieron mal, porque hay gente que con la exposición de sus pensamientos, escribiendo libros y pronunciando conferencias, han causado un mal enorme a la gente, porque los han alejado de Dios con sus pensamientos. Nosotros pensamos, por ejemplo, en ese sistema ateo que se llama marxismo, ¿no? Pero el marxismo es toda una dialéctica. No sé si usted sabe lo que es dialéctica. Dialéctica es un desarrollo argumentativo de las ideas, tratando de convencer a la gente. Y los padres del marxismo inventaron lo que se llama la dialéctica marxista. Y la dialéctica marxista ha tenido una influencia enorme en la formación de la gente y de gran parte de la sociedad humana. Y otros escritores que han negado a Dios, pero que son famosos y sus libros andan por todos lados y la gente los lee y los lee y los lee y los lee. Y como esa gente que lee no tiene la luz de la Biblia, no tiene la luz del Espíritu Santo, entonces muchas veces toman como modelos de conducta lo que esos hombres han escrito y han dicho, pero alejándolos de Dios. Yo pienso un día, ¿cómo los va a juzgar Dios en el juicio final a esa gente? Pero, ¿sabe usted que cuando nosotros tenemos la capacidad, no solo intelectual, no solo doctrinal, pero tenemos la capacidad espiritual, como un don de Dios, para analizar todas estas cosas a la luz de la revelación bíblica total? Es ahí cuando recién empezamos a darnos cuenta qué es lo que nos conviene. Por naturaleza quisiéramos ser felices y no todos somos felices. Por naturaleza quisiéramos ser gente alegre, tener siempre un sentimiento positivo, una palabra positiva, pero no, ni siquiera los cristianos son todos felices, ni siquiera todos los cristianos son todos alegres. Hay mucha tristeza, mucha angustia, muchos complejos, cristianos que se enriedan con sus emociones, se enriedan con sus sentimientos, se enriedan con una cantidad de circunstancias, viven como una maraña, vivimos como atrapados en una maraña. El alma de ellos se va a salvar, porque se va a salvar como tizón arrebatado del fuego.
Parece mentira que a un cristiano atrapado con prejuicios se va a salvar, porque Cristo murió en la cruz. Pero acá no le vamos a destacar el brillo de salvarse como un tizón arrebatado del fuego. El brillo del asunto es aprender a vivir libre de todas las patrañas y las mentiras de esta vida y vivir en la gloriosa libertad del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. No confunda, porque el propio Pablo dice, habla de cristianos, dice que el día que se les termine la historia aquí, todo lo que dijeron, todo lo que hicieron, va a ser quemado por Dios como una obra que no sirve. Dice, pero él mismo, la persona, va a ser salvo como un tizón que usted lo agarra del fuego, así casi quemándose la mano, pero lo agarra y lo salva de que se vuelva ceniza y salva al tizón, ¿vio? Así se va a salvar mucha gente, así mucha gente se va a ir al cielo como tizón, arrebatado. Pero ese no es nuestro tema ahora, lo decimos de paso, para buscar un equilibrio en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Lo que importa es esto, hermanos, que el Espíritu de Dios, que es nuestro gran aliado, que siempre fue el gran aliado de la iglesia, el gran amigo de la iglesia, que ha sido el compañero y es el compañero de la iglesia, escúcheme, en las buenas y en las malas. Eso no sucede con los demás compañeros, ¿no? Porque hay muy pocos que se la juegan por usted. Muy bien, llegamos a este lugar de hacer un análisis de todos los pensamientos de la creación inteligente. Muchas veces hemos escuchado a los demonios y hay que ver lo que ellos dicen. Ellos niegan a Dios, ellos niegan la autoridad de la Biblia y niegan la autoridad del creyente, aunque sea, lo niegan, sabe, por orgullo, porque son tremendamente orgullosos, tremendamente orgullosos. No quieren dar el brazo a torcer, pero cuando usted les hace ver la autoridad que Dios le ha dado en Cristo Jesús, ahí se les termina el orgullo, ¿no? Ahora, ¿por qué le digo esto? A título de ejemplo, ¿no? Para ilustrar una tremenda verdad, que el día que se hace carne en nosotros, se vuelve revolucionaria. Y es el hecho de que cuando nosotros llegamos a entender, no con el intelecto, no a base de razonamientos o pensamientos, como le venía hablando, sino por una revelación y un discernimiento especial de Dios, llegamos a entender que en este mundo donde existimos, no solo los hombres, sino los demonios y los ángeles creados por Dios, existen ciertas verdades, ciertos hechos absolutos y básicos, que el día que usted los aprende y vive en ellos y los aplica, usted siempre va a tener victoria. Los ángeles piensan, y créame que porque son criaturas, no todo lo que los ángeles piensan está a la altura de los pensamientos de Dios, aunque están en el cielo. Solo los pensamientos de Dios son absolutamente correctos. ¿Por qué son absolutamente correctos? Porque lo que Dios piensa, eso obedece a la verdad y a la realidad de Dios, tal como Dios ve las cosas. El hombre puede interpretar y puede ver la realidad de las cosas en forma totalmente distorsionada, contrario a lo que Dios piensa. La gente se imagina cosas y la gente afirma y discute por diario, por radio, por televisión, en conferencias, en asambleas, y gritan, y uno dice una cosa, otro dice otro, un político dice una cosa, otro político dice eso, un sociólogo dice, un psiquiatra dice esto, un psicólogo dice esto, un médico dice esto, y qué sé yo. Y al fin y al cabo es un mar de confusión el pensamiento humano. Y uno se pregunta, si no tiene la luz de Dios, si yo no tuviera la luz de Dios, yo me preguntaría, ¿por quién me guío? ¿De qué estoy seguro? ¿De lo mío o de los otros? Y alguno me vendría a decir, mire lo que dijo el gran escritor griego Sófocles, por ejemplo, un gran pensador. Hay frases de Sófocles que son famosas. Mire lo que dijo fulano de tal, que es famoso. Y bueno, pero yo digo, ellos también eran carne y sangre como yo, nacieron en pecado. ¿Por cuál de ellos me guío? ¿O me guío por mis pensamientos? Y al fin y al cabo, haciendo un análisis, encuentro que no hay seguridad en nada. Ni lo que dice fulano, ni lo que dice el mecano. Ni lo que dice el demonio, ni lo que dice el ángel, ni lo que dice el hombre. Porque todos son criaturas. Y si no existiera una revelación de pensamientos divinos, nos veríamos obligados a elegir el pensamiento de la mejor criatura. Pero resulta que por encima de la criatura hay alguien que hizo la criatura, que se llama Dios, y ese también tiene sus pensamientos y tiene su palabra. Entonces me quedo con lo que Dios dice, me quedo con lo que Dios pone. Fuerte ese aplauso para el Señor, gloria a Dios. Nos salvamos, hermanos, nos salvamos, no por lo que dijo el maestro de la escuela, o no por lo que dijo el profesor del liceo, ni lo que dijo el profesor de la facultad, ni lo por lo que dijo el sociólogo tal, el pensador tal, pero nos salvamos porque vino Dios a la tierra y dijo, señoras y señores, yo soy la verdad. Gloria a Dios. Me trae paz a la mente, Por eso Pablo iba a recomendar y iba a decir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y luego iba a decir,
vuestros corazones y vuestras mentes y pensamientos sean conservados y guardados en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué le leí lo de la sangre? Porque más allá de los pensamientos de los ángeles, a ver si entiende esto, más allá de los pensamientos de los demonios, más allá de los pensamientos de los hombres, de todo lo creado, Dios ha revelado verdades absolutas que los teólogos llaman los absolutos de Dios. Es decir, cosas que son como son y nada, ni la peor mentira lo puede cambiar. Ni la mentira más hábil, ni la mentira más astuta, ni la mentira más sutil, sofisticada, jamás puede cambiar los absolutos de Dios. Porque si Dios es el que gobierna todas las cosas, cuando se da la situación y un absoluto de Dios está en juego ante la mentira, ¿qué es lo que va a triunfar? No la mentira, va a triunfar el absoluto de Dios. No puede ser de otra manera, porque eso es una ley divina que está impuesta en la creación. Y se acabó. Esto sí que se acabó. Y viene Dios y hace una advertencia. Empieza por Israel, porque Israel es la nación escogida para traer la revelación de Dios al resto del mundo. Usted ya lo sabe. Y viene Dios y planta principios. Y le dice, si cualquier israelita o aún el extranjero que se acoja a vosotros se atreve a comer sangre, yo lo voy a cortar del pueblo. ¿Cómo lo corta? Con muerte. Dice, y explica. No es una cosa arbitraria, no es una dictadura. Pues Dios para hacer juicio no necesita ser dictador. Dice, porque la sangre yo no se las di para que ustedes la coman o la beban. Pueden comer la carne de las aves, la carne de los animales, pero la sangre que hay en las arterias, yo se las di con un solo fin, para hacer expiación por vuestros pecados. Por lo tanto, la sangre a mis ojos, a los ojos de Dios, la sangre para mí es cosa sagrada. Porque en la sangre de cada ser está la vida del ser. Se quita la sangre y el ser muere. La sangre es la vida del ser. Dios lo hizo así. Nadie puede fabricar sangre. Mire si en los laboratorios se pudiera fabricar sangre. ¿Por qué existen bancos de plasma? ¿Por qué cuando van a operar a alguien se pide sangre, 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 sangre? Porque ningún médico puede hacer sangre. Si pudiéramos hacer sangre los médicos y los científicos, ¿para qué pedir sangre? Pero la sangre no es artificial. La sangre es una creación divina. Porque Dios dijo, en esa sangre está la vida. Y esa sangre, que es la verdadera sangre y no artificial, para Dios es sagrada, es dada para la expiación. Y dice, no solamente la expiación de los pecados, dice, pero expiará a la misma persona. Porque la persona no es una sucesión de actos. La persona no es una sucesión de accidentes. Usted come, usted bebe, usted trabaja, usted duerme, usted habla. Pero eso son acciones, son actos suyos. Pero eso usted no es todo eso. Pero la sangre es la vida misma. Porque cuando usted come, cuando usted duerme, cuando usted trabaja, usted tiene la misma sangre y es la misma sangre que le da la vida y circula. Y Dios dijo, no la coman, porque es terrible pecado. Yo lo voy a cortar del pueblo si lo hace. La sangre es dada para perdón y expiación de los pecados y para expiar a la persona. Como decía bien un predicador, la sangre no solo nos redime de lo que hacemos, sino también de lo malo que somos. Y bueno, y acá, sobre este absoluto de Dios de la sangre, no hay pensamiento, no hay argumento, no hay razonamiento que valga ni de ángeles, ni de demonios, ni de hombres. Es una cosa de Dios y se terminó. Y Dios la dio al hombre para eso y se terminó. ¿Y qué ocurre? Como Satanás, que es un espíritu. Y no se olvide que Satanás piensa, Satanás razona también. Es inteligentísimo. Pero él sabe que cuando esa sangre es presentada como tiene que ser presentada, ni argumentos, ni pensamientos, ni maquinaciones, nada vale contra esa sangre. Esa sangre, cuando es invocada en el Espíritu Santo de Dios, esa sangre es válida en todos los frentes de lucha, en todas las situaciones de la vida. Y esa sangre tiene una fuerza moral y espiritual tan tremenda que va a doblegar y va a vencer toda resistencia satánica. Y va, gloria a Dios. Y mire, no sé cuán inteligente es usted ni cuánto inteligente soy yo. No sé cuál pensamientos tiene ni cuáles los tengo yo. Puedo saber a veces lo que pienso y a veces pienso cosas que ni me doy cuenta. Pero eso no importa. En mi vida de cristiano eso no es fundamental. Lo fundamental es el hecho de que un día Dios empezó a revelarme sus absolutos. Y uno de los absolutos que ha sido una constante en mi vida, en mi ministerio, en mi predicación, en mis oraciones, hasta este día. Y creo que lo será hasta que el día me lleve. Es la sangre. No hay un solo día, y digo la verdad delante de Dios, no hay un solo día de mi vida cuando yo no le hable a Dios de esa sangre. Gloria a Dios. Y le digo a Dios,
Señor, que esa sangre no solo cubra mi alma, sino también cubra las células más escondidas de mi cuerpo, por ese Espíritu inmanente, absoluto, que conoce absolutamente todo, porque el Espíritu Santo tiene conciencia de una persona, pero también tiene conciencia de una sola célula microscópica, porque ese es el Espíritu Santo. Y entonces ese Espíritu Santo, que es el único que puede hacer real y activar esa sangre cuando es necesario, Él está con nosotros para enseñarnos a vivir en esta lucha. Gloria a Dios. Y por eso en el libro Apocalipsis se va a decir con qué los creyentes vencieron al acusador de los hermanos. Ese diablo que es fuerte, que como decía Martín Lutero, no hay como él en la tierra. Deja ver astucia y gran poder, como él no hay ninguno en la tierra. Pero dice, pero por nosotros peleará el Hijo de Dios. Él vence en la batalla. Y Satanás está condenado por la palabra. Una palabra que me dice que la sangre es lo que lo derrota a él para siempre. Gloria a Dios. Y mire, querido, sin miedo, con un corazón totalmente abierto, con una mente abierta, recibamos nosotros la sustancia eterna, la sustancia esencial de este absoluto de Dios, que es la sangre del Cordero, para vivir cada minuto de nuestra vida. Entonces nuestra vida, a pesar de nuestra flaqueza, se va a convertir hasta la muerte en un verdadero milagro. Gloria a Dios. Fuertes aplausos para el Señor.